Venezuela siempre, siempre Venezuela. En esta oportunidad tenemos como invitado para este segmento del programa al doctor Juan José Monzán Aristimuño. Él es una persona que durante lo largo de su vida profesional y pública ha venido trabajando en el tema diplomático, encabezó las misiones diplomáticas en Bruselas, en Colombia, Brasil, Nicaragua, Paraguay y El Salvador. Ha sido asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, miembro del Consejo Jurídico Consultivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Central de Venezuela y articulista en diversos medios de comunicación en Latinoamérica. Es evidente que si yo hablo del tema diplomático, pues ustedes entenderán por dónde vamos, a dónde nos vamos a meter, al tema evidente de la reclamación de Venezuela en la Guyana Esequiba y las implicaciones que puede tener este referéndum que ha promovido el régimen recientemente. Pero vamos primero a saludar al doctor Monzán. Doctor Monzán, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias, vale. Buena presentación, muy concreta. Y veo que tienes mucho tiempo en Colombia, 6 años. Yo trabajé en ese país en una oportunidad durante 3 años. Una Bueno, época muy difícil, pero un gran país, acogedor, muy solidario ha sido. Y bueno, ahí estamos en la lucha ahora de frente contra un régimen venezolano que yo tildo de forajido y fallido como Estado, como agrupación nacional. Obviamente es un Estado fallido y Estado forajido está absolutamente comprobado. ah, Así es que esto de Guyana no es nuevo. Ellos no han sabido, no han querido manejar esto hasta este momento. doctor, hay un gran elemento, puede parecer de perogrullo, pero es increíble. Mucha gente no sabe por qué estamos reclamando el Esequibo. Ahora, eso es una explicación. Vamos a explicarle a la gente por qué los venezolanos primero estamos reclamando el Esequibo. Oye, te digo una cosa, es una pregunta complejísima, dificilísima y elemental que estás haciendo, pero que en todas las veces que he estado en foros y en escrituras y que leo a personas muy concienzudas, muy expertas en el tema, es primera vez que alguien pregunta por qué estamos reclamando ese equipo. Lo, lo hago Este, porque, te lo hago agradezco porque muchísimo la pregunta y evidentemente, me sorprendiste y voy a tratar de hacer un resumen. sí, muy sucinto, pero se lo pregunto porque, mire, es increíble en la calle, con la gente común y corriente, con algunas personas que se supone tienen una cierta capacidad de análisis. Yo les he hecho esta pregunta y se me quedan cortos, no me saben responder. ¿Por qué Venezuela está reclamando el Esequibo? Y se lo pregunto a usted que es el experto. Bueno, digamos que soy un estudioso del tema, pero hay unos expertos muy buenos en Venezuela sobre la materia, historiadores, fundamentalmente historiadores, algunos ya fallecidos, como el padre Germán González, por ejemplo. Pero bueno, vamos al punto concreto porque sé que el tiempo en la radio es limitado. Vamos a tratar de hacer yo un recuerdo de cómo comenzó esto. Mira, cuando Venezuela se independizó del Reino de España, adoptó en su constitución y en su doctrina política internacional adoptar los límites en base al uti possidetis juris. ¿Qué significa el uti possidetis juris? Que es una figura latina romana en derecho. El uti possidetis juris es como poseíais, poseeréis. Es decir, al momento de una ruptura como la que hubo, los límites se marcan tal cual como estaban, sobre el cual tú te estás independizando o separando. Esa doctrina, pues, es una de las tantas que existe para la creación de los países que todavía están creándose hoy en día. Normalmente las colonias en aquel entonces, cuando el Imperio Español, el Imperio Británico, Portugal y Holanda, fíjate todos los países que estaban
Estamos hablando de 1800, pero el descubrimiento fue en 1500, 1492 en Venezuela y después en el 90, el descubrimiento de América, después en el 98 Venezuela. Estamos hablando del siglo XV, donde no habían mediciones geotérmicas, geoestratégicas, geoespaciales. Y entonces, ¿cuáles eran los límites donde llegaba el Imperio Español? El Imperio Español llegaba y decía, hay un río, ¿cómo se llama ese río? El río Guarapiche. ¿Dónde queda eso? En Estado Monaga. Ah, bueno, Estado Monaga no existía, por supuesto. Entonces señalaban, bueno, del río tal, situado junto a la mata tal, amor era una mata de tal, muy frondoso, hasta la entrada del océano. Esos eran los límites que se marcaban porque no habían otros. Y si les era muy arisco el medio ambiente, lleno de plagas, de aborígenes guerreros, selva, continuaban hasta conseguir algo un poco más alegre al espíritu, como cuando llegaron a Tierra de Gracia, que es el delta Macuro en Venezuela, que aquello era tan bello, tan apacible, se podían bañar en las playas, estaban los cocoteros, estaban las indias, los indios, llevándole. Entonces, Colón la bautizó cuando le escribió a la reina, llegamos a la Tierra de Gracia, la confundió con el paraíso terrenal. Entonces los límites quedan así. Cuando Venezuela se independiza, entonces los límites eran lo que tenía el imperio español en América, en esa parte, que era la Capitanía General de Venezuela. Antes gobernación de Venezuela, en breve tiempo formamos parte del Virreinato de Nueva Granada, que estaba asentado en Bogotá, y nos separamos a los 2 o 3 años porque realmente eran muy diferentes las idiosincrasias, la geografía. Los que llegaban a Venezuela fundamentalmente eran guerreros, aventureros, buscando el dorado. Los que llegaron a sentarse en Bogotá ya eran los segundones en España, pero los hijodalgos ya eran más reposados, no eran tan guerreros y aventureros en busca del dorado, sino para sentarse administrativamente. Venezuela perteneció, era una gobernación, una provincia, hasta que fuimos la provincia de Venezuela y finalmente la Capitanía General de Venezuela, independiente prácticamente de la audiencia de Santo Domingo, del Virreinato de Nueva Granada, y autónomo por consecuencia. Eso es muy breve. Ahora, ¿qué sucede? Ya Inglaterra había desplazado a Holanda del Esequibo, de esa Guayana Esequiba, que previamente también estaba siendo incursionada por Holanda y Francia. Por eso hay la Guayana francesa actualmente, desde donde se escapó aquel famoso presidiario francés Jacques Chérier, que llegó a Caracas y fundó unos bares, unos cafés, y después una película que fue a la pantalla muy exitosa. Y la Guayana holandesa, que todavía existe, que es Surinam, que tiene disputa también con la Guayana inglesa, que ya no es Guayana inglesa, sino que es la Guayana, la Guyana, independiente de 1966. Ahora, ¿qué sucede? En la época todavía Bolívar vivo, ya independiente, pero ya habían incursiones de los ingleses en ese territorio que no estaba delimitado. No se sabía exactamente dónde comenzaba y dónde terminaba. Eso se basaba en las cédulas reales que emitía el rey de turno. Entonces, la cédula real decía la provincia y los territorios situados de tal lado a tal lado, pero en el breve, apretujada síntesis, era un río que desembocaba, o era a lo mejor un árbol muy frondoso que hacía un triángulo con la desembocadura de otro río o de otro árbol. Y los ríos cambian de curso con los años, con las décadas y con los siglos. Entonces, la primera vez que se hace esto ya en el gobierno aproximadamente de Guzmán Blanco, cuando los ingleses ya le encargan a un geógrafo alemán delimitar cuáles son los límites entre el Estado independiente de Venezuela y la Guayana Británica, la colonia. Y él traza una línea, se mete por allá, se traza una línea que a todas luces no tenía sustento histórico, ni geográfico, ni cartas reales. Y es rechazada por Venezuela. Y realmente
es rechazada, pues, es rechazada totalmente. Y, y los ingleses mismos se dan cuenta de que no tenía sentido esa línea y hacen una segunda demarcación que se acerca y se aleja más del río Esequibo y se acerca mucho al río Orinoco. Venezuela vuelve a protestar e inclusive rompe relaciones con Gran Bretaña. Y en ese momento también Estados Unidos estaba muy celoso por la presencia europea en las colonias antiguas españolas, porque ellos habían luchado también una guerra de independencia con Europa. Y basándose en la doctrina de Monroe de 1823, que vulgarmente dicen que América para los americanos, a lo mejor era eso, pero no se basaba en América para los americanos, sino que ellos dicen que no se permitirán, en pocas palabras, nuevas colonias europeas en el continente americano, que abarcaba pues América del Sur y América del Centro y Estados Unidos. Y en una forma muy definitiva, como ellos hablaban en ese momento. Entonces, Venezuela, que está desprotegida, el presidente Cleveland de aquel entonces asume la defensa de Venezuela por sus propios intereses y basado en sus propios anhelos de cero presencia de europea en territorio continental como colonia. Y asume la presidencia, hace un arreglo y una intermediación para que Inglaterra acepte ir a un diferendo, a una consulta jurídica y fijar los límites. Pero Inglaterra dice que no acepta que Venezuela sea parte. Y entonces Estados Unidos representa a Venezuela en ese diferendo, en la cual es entre Inglaterra en ese momento y Venezuela representada por abogados estadounidenses, abogados expertos y muy buenos abogados, y por el poder que era económico y militar de Estados Unidos en ese momento. Nosotros vamos a 1898, se hace el referendo, se va al laudo, ellos están representados por el ministro de Relaciones Exteriores y por una cantidad de abogados importantes de la época, se elige a Carlos de Martel, que era un abogado ruso instalado en Inglaterra, como invitado en una cátedra de Cambridge o de Oxford, no recuerdo cuáles dos, pero invitado y como asesor de. Y comienza pues la presentación de lo que hay en un juicio pues, de este tipo, la presentación de documentos, de argumentaciones y tal y qué sé yo. Los abogados norteamericanos tenían los documentos que presentaba Venezuela y que Venezuela le otorgaba, porque eran los que los poseían y se buscaban en España para ver hasta dónde poseían. Y el laudo arbitral falla a favor de Inglaterra, con una línea limítrofe muy cercana a la desembocadura del río Orinoco. Y bueno, Venezuela lo aceptó, no dijo nada, protestó, pero más nada, que no hizo nada jurídicamente hasta 1954, que aparece una carta del abogado, se me escapa el nombre ahorita, Prevox. perdóname, se me escapa, perdón. Prevox. Ajá. Una vez muerto, se encuentra en la caja fuerte una caja de él dirigida a los Estados Unidos, a sus socios, a sus tíos, donde él narra por qué que allí lo que hubo fue una conspiración entre Inglaterra y los tres jueces, fundamentalmente comandado por el presidente, el juez presidente ruso, siempre un ruso metido en Venezuela, porque tenían los votos suficientes para quitarles el Orinoco a Venezuela. Y que ellos, en vista de no llegar a una conclusión con Estados Unidos y con Venezuela y un atropello, estaban dispuestos a correr la línea, si ellos aceptaban eso, más lejos de la desembocadura del Orinoco. Dice el abogado que
ellos deliberaron y cuando se dieron cuenta que la decisión ya estaba tomada y que realmente ellos pensaron Venezuela nunca perdonaría haberle entregado la desembocadura del Orinoco a Inglaterra y que en consecuencia se transaron en un mal menor. A partir de ese documento, pues hay una laraca y unas nuevas protestas y tal, qué sé yo, pero ese es un documento que tiene un valor moral y no un valor jurídico. Tú entenderás, valor moral porque era el abogado nuestro, pero también era un hombre serio, que había sido médico, que hablaba muy bien el castellano porque era hijo de un norteamericano y una mexicana y vivió en México y se educó en México un tiempo y se educó también en Estados Unidos. Entonces estaba comprometido, entonces tenía un valor moral, pero no tiene un valor jurídico. En un tribunal tú no puedes llevar una carta de un juez, de un abogado de la otra parte que se consiguió 50 años después de ese labor. Cuando se va a independizar Guyana, o la Guayana Británica, de Inglaterra, entonces Venezuela protesta y dice que no reconocerá la independencia de Guyana, de la Guayana Británica, si no se llega a plantear nuevamente el problema del diferendo, en el cual ellos declaran que. Entonces allí nace el Acuerdo de Ginebra. En ese acuerdo está representado, firmado por las tres partes interesadas, Inglaterra, el país que se va a independizar y Venezuela. Ese acuerdo de Ginebra lo redactan muy sabiamente y se concluyen que Venezuela accede a la independencia de Guyana, como en efecto accedió, pero que las partes, en este caso ya no es Inglaterra, sino que es la Guayana Británica, que es Guyana ahora, con Venezuela. Se comprometen ante la comunidad internacional y ante su propio pueblo a buscar una solución pacífica, a un acuerdo arreglado, conveniente, en base a los documentos que tengan y a la equidad y a la razón. Y allí nace la comisión mixta, que no pudo hacer nada, no se logró nada, y pasan los años, porque se dieron fechas, 4 años, 2 años, 4 años, hasta que, tal como dice el Acuerdo de Ginebra, si las partes nunca llegan a encontrar la vía de entendimiento entre ellos dos, entonces cualquiera de las partes puede acudir a un organismo internacional o al secretario de las Naciones Unidas para que el secretario de las Naciones Unidas elija cualquiera de los métodos pautados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones. Esto nos ha retrotraído al momento actual. El secretario de las Naciones Unidas señaló entonces, como estaban agotados todos los medios pacíficos, que definitivamente la Corte Internacional de Justicia decidiera en derecho y en equidad. Y Venezuela, el gobierno de Chávez y de Maduro, ahora despertó y desconoce que no a la Corte Internacional de Justicia, cosa que no puede hacer, pues, entre otras cosas porque es miembro de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ¿en qué situación está? Venezuela ahora dice, bien, primero, fíjate, ahora dos bien, cositas muy rápidas. sí, Venezuela, bien. como ya Guyana, ya dije, no quiero nada, que decide un tercero, la Corte de Justicia Internacional. Pues. Entonces, en esa etapa está. Y entonces Venezuela dice, no, pero es que Gran Bretaña tiene que ser parte. Entonces hay una decisión de la Corte Internacional de Justicia que después de un consensuado análisis, los 15 jueces, salvo 2 de la parte que le corresponde a Venezuela, dice que Inglaterra no tiene por qué ser parte, porque estamos hablando, no está en el Acuerdo de Ginebra y tampoco estamos hablando de 2 países independientes y da los razonamientos jurídicos. Venezuela perdió esa moción. Entonces desconoce a la Corte Penal Internacional, a la Corte de Justicia Internacional, pero entonces hace otra moción más importante y
Esta otra moción es rechazada por unanimidad en esta oportunidad. Los argumentos de Venezuela. Y le das. Y se va entonces está en la etapa de que le da un lapso para que Venezuela meta los argumentos que le corresponde de por qué la Guayana Esequiba, de donde dice Venezuela que es, presente su argumento. Tiene 6 meses. Los 6 meses se van a cumplir, vamos a ver qué sucede ahora. Como se van a cumplir, estamos en tu inquietud inicial y vamos a recoger ahora Sí. los mitos que tú tienes ahí. Yo le agradezco habernos dado ese paseo porque la verdad, le reitero, hay mucha gente en Venezuela que desconoce por qué se está reclamando. Muchísimas gracias.